Y con una pregunta para Chile y para Bolivia, planteada ahí por el juez japonés Hidachi Owada. Finalizó este viernes la última jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y el próximo miércoles ambos países ahí van a tener que responder por escrito qué entienden por salida soberana al mar. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña en CNN Chile Luis Winter, ex director nacional de Fronteras y Límites y ex embajador de nuestro país. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. A ver, ¿sorprende una pregunta de este tipo o no? No, el tribunal hace preguntas. Tenemos incluso, en el caso chileno, tenemos la pregunta que hizo el juez Benuna cuando enfrentamos el juicio con Perú, de tal manera de que no es algo inusual y hay que estar preparado para responderla. Lo único inusual en este caso es que era el alegato final, de tal manera que hubo que dar un plazo especial fuera de los alegatos para que en este caso las partes respondieran la pregunta de Owada. Ahora, esa respuesta, ¿tiene mucho de estrategia o es simplemente responderla? Yo creo que es importante porque en esta clase de juicios los alegatos orales tienen importancia por los énfasis que hacen las partes, pero los alegatos orales que son escritos, hay que escribirlos, hay que entregarlos antes de hacerlos y tienen que ser leídos perfectamente, no pueden apartarse de lo que las partes presentan en sus escritos. O sea, hay mucho menos tiempo, no se puede leer entero el escrito. Entonces, lo importante está en los énfasis que las partes dan. Y particularmente lo más complicado y lo más difícil es cuando uno tiene que responder esos énfasis a través de las réplicas y las dúplicas que se produjeron el día de ayer y el día de hoy por Chile y por Bolivia. Porque esta pregunta en sí sobre qué se entiende por salida soberana al mar tiene complejidades jurídicas en su respuesta o no. Hay una cosa que el propio juez Owada planteó. La salida soberana al mar por parte de un país mediterráneo no es un derecho establecido en el derecho internacional. Este derecho podría nacer a través de una fuente, es decir, podría nacer de un tratado, podría nacer de una costumbre, podría nacer de un principio general del derecho. Y la pregunta de Owada es que, tratándose aquí de un país mediterráneo que pide que se le reconozca un derecho para que Bolivia salga al mar, es yo creo la parte siguiente de lo que preguntó Greenwood. Greenwood pregunta dónde se origina el derecho y Owada enseguida pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el derecho? La respuesta creo la van a dar nuestros abogados y los abogados de Bolivia. En el caso chileno creo que la cosa es relativamente sencilla. Para nosotros una salida soberana al Pacífico significa la cesión territorial. Una salida no soberana al Pacífico es la que actualmente tiene Bolivia, pero una salida soberana implica cesión territorial que en el caso del derecho internacional hasta el día de hoy no se ha dado nunca, porque exige un tratado. Y al exigir un tratado exige la participación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Es que esa es la duda que nos queda como a todos, los que quizás no conocemos el derecho en profundidad en esta instancia, es que si existe esa definición por parte de Chile, que son dos, que es obtener soberanía, o lo otro, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el puerto de Arica, ¿qué podría significar para Bolivia ese término? A eso le pregunto, ¿es una definición que hay que crearla, que es dependiendo de lo que cada Estado cree? O sea, ¿no está estandarizado a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional sabemos lo que es la soberanía. Y desde el punto de vista de la soberanía, una acción soberana significa para Bolivia la entrega del territorio. Ahora, por otro lado, desde el momento en que nosotros a través de un tratado le hemos dado una salida no soberana a Bolivia al mar, desde cierto punto de vista tenemos restringida también nuestra soberanía. No podemos quitarle lo que le hemos entregado a Bolivia libre y soberanamente. Tenemos el ferrocarril de Arica a La Paz. Es decir, hay cierto condicionamiento a lo que es la soberanía chilena en esa zona.
Ahora, ¿cómo puede ser interpretado esto desde el punto de vista de favorecer o no favorecer a uno de los países? Porque muchos de los análisis vinieron después de ver si esto favorece más a Chile o favorece más a Bolivia, esta pregunta que se dio, que fueron todas las que se dieron esta semana. En ese sentido, desde el punto de vista de la respuesta y el análisis de una corte como esta, que es de multiplicidad de países, con culturas distintas, culturas legales diferentes también, cada uno de ellos, ¿cómo se puede interpretar desde el punto de vista de favorecer o no a un país? ¿O eso queda fuera de discusión? No, en mi opinión, las preguntas no deberían por qué favorecer a uno o a otra parte. El tribunal es un tribunal independiente, el tribunal se precia de ser absolutamente libre y soberano para pronunciar y oír las posiciones de las partes. En este caso, la pregunta que hizo Greenwood es muy interesante, se podría haber estimado también como favorable a Bolivia. Lo que pasa es que, desde luego, cuando hay que responder algo que no se ha preparado antes, muchas veces yo me atrevería a decir que uno también se prepara. ¿Qué preguntas nos podrían hacer? Y la pregunta de Greenwood es extraordinariamente interesante. Ustedes dicen que hay una sucesión de momentos en que, a través de intentos de negociación o de negociaciones propiamente tales o de conversaciones, Chile se ha obligado a entregarle soberanía a través de un espacio en el norte a Bolivia. Pues bien, cuando esta sucesión de hechos cristaliza en una obligación, porque se habla de un derecho. El derecho en materia de costumbre internacional, por ejemplo, está el conjunto de usos y prácticas que, llegado un momento, las partes lo aplican con el convencimiento de que es una obligación jurídica. Luego, la pregunta, después de todas estas conversaciones y actos, ¿cuándo, en qué momento ustedes consideran que cristalizó? Y la respuesta que dio hoy día el abogado iraní es una respuesta que yo me atrevería a decir una no respuesta. Ha dicho en todos los momentos, antes, durante y después. O sea, no estaba, yo creo, de alguna manera Bolivia preparado para decir cuál es el momento. Y el momento tiene una importancia muy grande si es que la Corte decide que hay un momento. Ese momento significa que hacia atrás la Corte no podría entrar, si es antes del año 1948, y si es después, bueno, va dejando libre todas las posiciones anteriores. O sea, tiene una gran importancia, pero yo no me atrevería a decir que fue a favor de uno o de otro. Ahora, analizando estos cuatro días de intervenciones, donde Chile tiene una postura muy marcada sobre la incompetencia del tribunal, y por otro lado Bolivia entrando más al fondo que hablando sobre el planteamiento de Chile. A su juicio, en estos 3 a 6 meses que queda para que el tribunal levante la voz y diga algo, ¿por qué hitos o por qué elementos puede que pase el análisis del tribunal? ¿Qué cree usted que de lo que se discutió, lo que se habló estos días, son elementos relevantes donde a favor o en contra de Chile, da lo mismo, puede que se centren las discusiones en torno a que este tribunal decida algo? Bueno, las discusiones tienen que centrarse en lo que es el objeto de la controversia en este caso. El objeto de la controversia en este momento es una excepción preliminar dilatoria respecto de la competencia. El tribunal lo que tiene que hacer es solamente decidir si es competente o es incompetente, o si no posee los elementos necesarios en este momento como para decidir acerca de su competencia, y en ese caso deja el problema para el fondo, o incluso también puede decidir si es competente para cierta parte e incompetente para otra, pero solamente debe centrarse en ese aspecto y no entrar al fondo del asunto. Le queremos agradecer haber estado junto a nosotros y haber analizado un par de minutos este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias.